Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Que de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que se va a amar. Que de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que se va a amar. Padre, que esta era una guerra mundial y en realidad sí han intervenido las naciones, pero en una forma directa. En esta guerra que vamos a ver en capítulo 16 de Apocalipsis, sí va a intervenir China, Japón, Egipto, o sea que va a ser una guerra física, o sea que va a haber, no es tanto una guerra, sino que es una campaña militar. Una campaña militar no es de un día, sino que puede tardar meses. Por ahí anda un grupo que dicen que son cristianos, pero yo sé que no son cristianos, que dicen que solo en un día va a ser, pero no es cierto. Según la Biblia lo pone claramente, es que va a ser una campaña militar. Y entonces una campaña militar, insisto, no es de un día, sino que es de varios meses. Y en Apocalipsis capítulo 16, que es un pasaje relativamente corto, es del versículo 1 al 21, porque hay narrativa más que estarlo observando, aunque siempre es bueno exponerlo. Definitivamente aquí es la última guerra antes de que venga Jesucristo, por eso es que es la última guerra mundial. Entonces, en esta guerra, lo que estamos viendo aquí es, si usted más adelante lo quiere hacer, porque ahorita por cuestiones de tiempo, y a mí sí me gusta hacerlo, pero tenemos que ser inteligentes con el tiempo, puede buscar, lo toman en cuenta y lo busca usted por su cuenta, en Génesis capítulo 4, cuando Caín es condenado por Dios y le dice que va a andar errante por haber matado a su hermano. Génesis capítulo 4, versículo 16 específicamente, pero mejor si se lee todo el capítulo 4 de Génesis. Pero ahorita estamos viendo Apocalipsis capítulo 16, o sea, no me quiero ir al capítulo, solo le estoy dando como una referencia. Entonces, ahí, ¿qué pasa con Caín? Caín viene y no le hace caso a Dios. Y él dice, no, yo voy a empezar una ciudad. Y él empieza lo que se llama la civilización. Que nosotros sabemos que por eso es que hay tanta corrupción y tanta maldad, porque nada más y nada menos la empezó el primer asesino que existió y que mató a su propio hermano. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que las cosas no caminan bien porque empezaron mal y siguen mal y terminarán mal, ¿va? Pero definitivamente en medio de eso Dios nos bendice, ¿va? Y nos saca adelante. Pero viene Caín y empieza una ciudad y le pone el nombre Enoc, que Enoc quiere decir inauguración, ¿no? Y él le pone ese nombre porque él inaugura ahí lo que es la industria, el arte y varias cosas. O sea, lo que estamos ahora viendo nosotros ahora a niveles tal vez tecnológicos y todo, pero fue inaugurado por un criminal, sea tecnológico o no. Entonces obviamente, insisto, en medio de eso Dios nos bendice, ¿no? Pero eso se va a terminar porque Dios lo va a quitar, porque está dañado desde que empezó. Y por eso es que vemos que hay mucha explotación, hay mucha discriminación, no hay buenos pagos, hay mucha hipocresía, no hay seguridad. Entonces, pero entonces aquí viene la última guerra, la guerra de Armagedón, que es famosísima, o del monte de Megido, así le llaman a Armagedón, eso es lo que quiere decir Megido. Y entonces aquí sale una voz del cielo, no define quién, pero sale del mismo trono. Dice en el versículo 16:1, oí una gran voz que decía,
desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y entonces está mencionando lo último de los castigos de Dios, porque Dios usa de 7 en 7. Usa las 7 trompetas que son de alarma, usa las 7 copas que ya es ejecución, y entonces Dios está mencionando lo que Él va a estar usando para castigar a este pueblo rebelde por ser blasfemo contra Dios. Y nosotros vemos que realmente ahorita cada vez las naciones, no estamos hablando de un solo lugar, para que digan, está mencionando mi país. No, el mundo entero está fuera de los caminos de Dios. Y aún esas famosas mega iglesias que se reúnen ahí para hacer esto y para hacer el otro, ahí son centros de diversión. ¿Va? Debe de haber excepciones, ¿va? Pero la palabra de Dios dice aquí que va a ser la ira de Dios en la copa. Las copas ya son, por decir así, la ejecución. Y entonces dice el versículo 2 del 16 de Apocalipsis, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera. Imagínense, ahí ya es ejecución. Maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. O sea, los que van a estar adorando al anticristo, Dios les va a poner esa úlcera. Dice que va a ser espantosa, va a ser pestilente y dolorosa. ¿Va? Nosotros sabemos que hace mucho tiempo, que todavía entiendo que existen leprocombios, o sea, la lepra. ¿Va? Uno de mis mentores fue un pastor que estuvo con lepra, el hermano Juanito. Con él yo empecé a salir a predicar y a tocar puertas. El hermano Juanito tuvo lepra, fue sanado de la lepra, pero la lepra parece que le volvió y murió de lepra. Y entonces me recuerdo que él me decía que cuando tenía lepra le salían llagas en todo el cuerpo. ¿Va? Y hemos visto testimonios grandes de todo esto, de los problemas de las úlceras. ¿Va? Porque digamos nosotros más cuando hablamos de úlcera pensamos en una úlcera estomacal, ¿va? Que primero viene la gastritis y después viene la úlcera, pero estas son llagas que salen en el cuerpo. Pero dice que eso Dios lo va a poner en la gente que está a favor del anticristo, que va a ser la gran mayoría, porque solo un grupo pequeño va a estar buscando a Dios y los judíos van a cambiar y van a empezar a aceptar a Jesucristo. Ahorita lo rechazan y se van a dar cuenta del gran error que cometieron de haberlo matado, aunque su actividad fue intelectual, pero ellos se lo pusieron a los romanos para que los romanos lo ejecutaran, aunque el Señor tenía que morir porque él tenía que morir por toda la humanidad, pero claro, Dios castiga también y por eso les ha ido mal al pueblo de Dios, pero sigue siendo el pueblo de Dios y hay que seguir orando por ellos. Y dice la palabra de Dios aquí que esa gente que tenía la marca de la bestia y que adoraban a su imagen, porque él va a poner una imagen para que la adoren. O sea, lo van a adorar a él, van a adorar a la imagen, pero también les va a poner una marca, que ya sabemos nosotros que es el 666, que algunos dicen eso lo van a hacer con un chip y que eso no hay una claridad en eso. Lo que sí se sabe es que van a tener esa marca y el que no tenga esa marca no le van a vender en las tiendas, no van a poder obtener gasolina, no van a poder ni siquiera estar presentes en un lugar porque los van a señalar y los van a matar. Y Dios en medio de toda esa gente que va a ser la gran mayoría, Dios va a cuidar a su pueblo, tanto al judío como a los que acepten al Señor Jesucristo en ese tiempo, que van a ser de todas las naciones de nosotros, porque los judíos van a ser predicadores, como Pablo, 144,000 dice el capítulo 7, van a estar predicando de Jesucristo y gente de todas las naciones de nosotros van a aceptar a Jesucristo con ellos. Pero comparados con la gran mayoría, va a ser nada, porque la gran mayoría van a estar adorando al mismo hijo del diablo.
Y nosotros nos damos cuenta ahorita, cada vez la gente, aunque no lo diga así públicamente, pero son adoradores del diablo. No pueden ser adoradores de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 3 del 16 de Apocalipsis, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y no sé si ustedes se acuerdan del mar muerto. El mar muerto era un mar que había en Sodoma ahí, Gomorra, y que Dios, ese mar era muy bueno, peces y todo lo que había, una flora marítima y todo, pero hasta la fecha es un mar que está muerto. Pero ese mar dice la Biblia que va a volver otra vez a surgir. No está hablando de ese mar muerto aquí. Está hablando, aquí está hablando de los océanos en general. O sea, porque no está diciendo el océano Pacífico, ni el Golfo de México, ni el océano Atlántico, sino que está hablando del mar en general. O sea, Dios va a hacer que el océano se convierta en sangre. Bueno, y la Biblia sí dice que Dios va a quitar el mar. Dios va a quitar el mar. Ya mar ya no va a haber después de los 1000 años. Todavía van a haber 1000 años cuando el Señor Jesucristo esté reinando aquí, que va a haber mar. Pero después de 2000 años Dios va a quitar definitivamente el mar. Ahora, claro, uno dice, se va a quitar el mar, entonces ¿qué vamos a hacer? Dios lo que trae es superior y mejor. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo que murió todo ser vivo que había en el mar. O sea que entendemos, ahí van a morir cantidades y cantidades de peces de diferente tamaño, incluyendo, claro, ahí los que no son considerados peces, los mamíferos como el delfín, ¿va? Pero está en el mar también. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 4, aquí está dando antecedentes de lo que está alrededor de esa guerra. Por eso es la tercera guerra mundial, pero hay varias cosas ahí, no solo una. Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, imagínense. O sea, el agua que nosotros tomamos de alguna u otra manera viene de diferentes corrientes de ríos. Claro que ya el ser humano le cambia la forma y es un agua potable. Por ejemplo, en el área donde yo vivo, yo sé que Athens lo debe tener y Athens tal vez más porque tiene más lugares. Hay un pequeño lago ahí que lo mantienen bien cuidadoso, que de ahí cuando yo llegué a abrir la cuenta de pagar mi pago mensual del agua, me dijeron, ¿usted sabe de dónde viene esta agua? Entonces me dijeron, viene de tal lugar. Usted lo puede ver ahí cuando va en carretera y está bien cuidada esa agua y todavía la filtramos y no hay problema. O sea, todavía hay agua que se puede tomar. Yo cuando estuve en la Florida me dijeron, no tomes de esta agua porque esta agua como está debajo del nivel del mar ya está contaminada. Pero el agua de aquí, de estas áreas, está todavía más favorable, aunque lo más recomendable es que mejor, así como me puso aquí el hermano, una botellita, porque eso ya está más purificado. Entonces la palabra, claro, cuando uno tiene sed, no importa qué es lo que le pongan ahí al frente a uno, pero la palabra de Dios dice aquí que el 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Está diciendo, Dios está juzgando eso porque se lo merecen. Porque Dios no solamente dice, sino que hace, pero lo que Él dice es perfecto. Y lo que Él hace también. Nosotros no, nosotros a veces cometemos injusticias. Decimos cosas que no tenemos que decir o juzgamos sin tener el derecho de hacerlo lo que no tenemos que juzgar. Entiéndase que sí nosotros tenemos que discernir, o sea, diferenciar, porque si no a todos le dijéramos amén, tenemos que decir esto es malo y esto es bueno, y lo que no es bueno, pues dejarlo ir, y lo que es bueno, pues seguirlo.
Pero la palabra de Dios dice aquí en el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Cuál es el castigo que Dios va a dar? Por haber derramado la sangre de gente de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 7, también oí otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, que quede claro que lo que Dios hace, sea bueno o sea de castigo, es bueno, es perfecto. No hay algo que Dios haga que no sea perfecto, porque de Dios viene la esencia de lo puro, de la pureza. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios tiene paciencia, porque Dios le da chance a todo el mundo para que se arrepienta, pero cuando no quieren, ¿para dónde? Y en este caso va a ser algo bien latente porque van a estar definidos ellos adorando al mismo diablo. ¿Y cómo están ahorita las generaciones? Cada vez están más desviadas, más rebeldes, más agresivas, más impulsivas, más ofensivas, más despectivas, prepotentes, menosprecian a los demás. Y entonces la gente piensa que no, pero a Dios no se le pasa nada. En Santiago dice, clama al jornal de los obreros. Ahí está diciendo, Dios está viendo a los trabajadores que están explotando. Y por eso es que Dios va a destruir esa industria que empezó Caín. Porque es una industria que no es correcta. Que no solamente es dañina, sino que también afecta la vida del ser humano. En términos de que al humano lo explotan. Y no decimos que van a tener a una persona solo de adorno en un trabajo, pero tampoco le tienen que recargar todo. Porque eso nosotros nos damos cuenta, los que somos trabajadores sabemos. ¿Va? Que hay gente que sí la ponen a hacer cosas suaves porque son sus familiares o sus amiguitos, y a los que no, que la mayoría lamentablemente somos hispanos, nos ponen a cargar hasta lo que no tenemos que cargar. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 8, el cuarto ángel derramó, acuérdense que esa es la copa, las copas son ejecución de los juicios de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Imagínense, el sol va a quemar a la gente. Ya no va a estar la filtración de los rayos ultravioleta, ya no va a estar la capa de ozono, ¿va? Porque esas capas atmosféricas lo que hacen es que filtran los rayos del sol, por eso es que no nos quemamos. Pero va a ser muy directo, va a quemar a la gente el sol. Ahora, lo bueno de todo esto es que si usted lee Apocalipsis 3:10, dice que nosotros no vamos a estar ahí. La verdadera iglesia, pues. Ahora, muchos pseudo cristianos o la cristiandad que dicen que son cristianos, pero no son nada en realidad, sí se van a quedar porque nunca han sido y nunca serán. Porque dice la Biblia que incluso no se van a arrepentir tampoco. Más bien se van a poner peor. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 9, y los hombres que quemaron con el gran calor, se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Imagínense, en lugar de arrepentirse, más bien van a insultar a Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando había eso, una blasfemia que es insultar a Dios, decir cosas en contra de Dios, los mataban ¿a qué? A pedradas, que eran rocas realmente, ¿va? Y estaba establecido por Dios. Pero aquí van a ver lo que Dios va a levantar. Y él mismo directamente lo va a hacer, dice aquí. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. O sea, la gente no se arrepiente. Y por eso tenemos que tener cuidado. Porque hay gente que quiere seguir siendo delincuente, que quiere seguir siguiendo dañando a los demás y no les importa pasar por encima de quien sea.
Si no acordamos, uno de los ladrones, el que no se arrepintió, le dijo al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, sácame de aquí. Pero ¿qué era lo que él quería? Seguir siendo ladrón. En cambio el otro no. El otro, a pesar de que antes del mediodía insultó al Señor, le dijo, acuérdate de mí. Y entonces le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque sí tuvo un verdadero arrepentimiento. Pero hoy está eso de lo peor. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían del olor sus lenguas. O sea, van a ser unas tinieblas que no se va a poder ver nada por lo que dice ahí, porque va a ser demasiado, demasiado denso. O sea, que no se va a poder ver. Se han dado cuenta cuando cae una neblina demasiado fuerte que no puede uno ni manejar, ni aún poniendo las neblineras y todo lo que tengan los carros, no se puede manejar porque está demasiado denso, demasiado nublado. Pero dice que aquí no se va a poder ver. Y dice que se van a morder las lenguas. Porque esa gente no les importa ya nada. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque nosotros como creyentes a veces hacemos compañerismos o compadrazgos con esa gente que son puros hijos del diablo. Y no es que los vamos a menospreciar ni los vamos a discriminar, pero cuidado, porque la luz, dice la Biblia, que no tiene comunión con las tinieblas. Nosotros, aunque sea, como dice, solo, pero no mal acompañado. Y claro, gracias a Dios tenemos la bendición de tener un grupo de hermanos que sí buscan a Dios y podemos tener compañerismos correctos y en el amor de Dios, entendiendo que nadie es perfecto. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Lo subraya, van a seguir insultando a Dios. Entonces no pensemos, porque uno a veces dice, pobrecito, tal vez sí cambió, y lo que va a hacer es que cambiar para pegarle un balazo a uno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios demanda que seamos inteligentes. Insisto, no es que lo estemos despreciando ni menospreciando, pero no tenemos que ponernos en las manos de esa gente maligna. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua que de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces aquí está hablando ya de que eso, las dimensiones del castigo van a ser más grandes y van a ser más consecuentes, más devastadoras, más dolientes. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, el dragón, acuérdense que es el diablo, y de la bestia es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que va a ser la mano derecha del anticristo, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque ellos manejan todo lo que son los demonios. Y ustedes saben que esos demonios están aquí, como dicen, vivitos, sí, coleando. O sea, pero ahorita tenemos nosotros miles de millones de demonios aquí porque los hay. Pero aquí dice que va a poner unos demonios que son más agresivos, más fieros. Si los que están matan, destruyen y hacen pedazos los hogares y todo, ahora imagínense. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, aquí ya entró a la última guerra mundial. Algunos le llaman la tercera guerra mundial, pero puede ser que haya una tercera antes de esa. Sin embargo, se entiende que esta sí va a ser la tercera, pero si no fuera la tercera, aunque fuera la cuarta o la quinta, es la última guerra mundial. Y entonces el versículo 15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por eso les mencioné la guerra de Armagedón, que es el monte de Megido. Ahí en el monte de Megido fue donde murió Saúl.
y murió otro gran rey que fue buen rey de Israel. Y por eso ese lugar para los judíos es un lugar de luto. Y ahí mismo, en ese mismo monte, ahí va a ser la guerra. Que ya les dije que no va a ser una guerra de un día, sino que va a ser una campaña que va a durar hasta meses. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un temblor de tierra, un terremoto. Este va a ser un terremoto mundial, que todas las capas geológicas y las fallas van a ser alcanzadas. O sea, no va a haber lugar donde no tiembla. Ahorita hay terremotos en Turquía, terremotos aquí, terremotos allá, pero son localizados. Este va a ser un terremoto mundial, va a estar en todos lados. Y me atrevo a decir que aún donde no hayan fallas ni haya nada, ahí va a estar porque va a ser un terremoto como castigo. Y dice la palabra de Dios aquí, entonces hubo un relámpago y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Ahí está, dice, va a ser el terremoto más grande de todos los tiempos, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Por si a alguien le tuviera duda, no ha habido terremoto igual. Yo no sé si ustedes han estado en algún terremoto. ¿Va? ¿Va? Yo ya estuve en un terremoto donde los números fueron 35,000, pero se entiende que los que no aparecieron eran 75,000. Y tuvimos que estar afuera por varias semanas porque seguían las réplicas, seguía temblando adentro. Y la gente iba a comer a los restaurantes que los abrían y salían corriendo, la verdad, porque seguía fuerte. Y muertos, y muertos, y muertos, y muertos. En mi país había un departamento o estado, como le llaman en otro lugar, que se llamaba El Progreso, que de Progreso no quedó nada. Israel llegó y lo levantó e hizo una ciudad nueva ahí. Pero aún con todo y todo, son destructivos esos terremotos. Y lo que más destruye son las vidas de las personas. Y entonces dice la palabra de Dios aquí en el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, Dios va a quitar este sistema, lo que está diciendo, porque acuérdense que la palabra Babilonia viene de la torre de Babel, que fue cuando los hombres quisieron buscar a su manera a Dios. Y Dios ahí fue donde los confundió, porque antes se hablaban un solo idioma y ahí les cambió los idiomas y también dice que se esparcieron sobre todo el mundo, de ahí nacen las culturas. Y entonces dice que Dios va a quitar todo eso. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Esas son las piedras que Dios tiene, que ya no van a ser piedras. Del peso de un talento. Si vemos las equivalencias, un talento pesa 1 quintal. Ahorita el mundo dice, unos granizos como pelotas de golf cayeron, pero imagínense un granizo del tamaño de 1 quintal. Y Dios lo va a mandar directamente desde el cielo. Porque en Job, capítulo 38, también lo puede anotar y lo puede ver después. Ahí dice que Dios tiene ya preparado ese granizo. Y dice claramente para ese día. Ahí en Job, capítulo 38. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, un enorme granizo, estoy en el 21, como el peso de un talento, ya dijimos 1 quintal, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. No se van a arrepentir ni así. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque esta gente no les importa nada ni nadie. Y por eso tenemos razón, mi hermana, de que no hay que exponerse. No hay que exponerse y pedirle a Dios por las personas que por una razón lógica y de beneficio están cerca de un lugar de esos. Pero de que Dios lo cuida a uno, Dios lo cuida a uno. Definitivamente. Para nosotros, los países nuestros que han estado en guerras, sabemos eso. A veces caían muchos así alrededor de uno y a uno no le pasaba a uno. Nada.
Yo me recuerdo que uno llegaba a sentarse a un parque y explotaba una bomba y le volaba la cabeza al que estaba ahí sentado. Mi primo me invitó a comer a un restaurante. Me dice, ¿querés entrar a comer ahí? Ese es mi restaurante favorito. Le dije, vamos. Íbamos entrando cuando ¡boom! Una bomba. Y sale corriendo mi amigo ahí y le digo, ¿te alcanzó la bomba? No, yo fui el que la puse. Me dijo. Pero la puse mal. Porque ellos estaban metidos en eso. ¿Va? Y después otro mi amigo que vino a los Estados Unidos a mi país me dice, habían 2 restaurantes, me dice, ¿a cuál querés ir? ¿Al de allá? No, vamos al de acá. Entonces, ¿para qué me preguntarle? Y fuimos donde él me dijo, y cuando fuimos ahí entrando, y ¡boom! Explotó otra bomba. Y sale una mujer preciosísima, con una machinga, como dicen, o sea, con una metralleta, y 2 guaruras, como dicen, o 2 guardaespaldas, y era la Miss Guatemala, que se había vuelto del lado de las guerrillas. Y nos dice, hola muchachos. Ellos habían puesto la bomba ahí. Esa pobre muchacha murió hecha a pedazos por un batallón del ejército, en todo sentido. La cosa es que aquí, la palabra de Dios dice aquí, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea que va a ser una devastación horrible y terrible. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera gran. O sea que no va a caer un granizo, sino que van a caer miles de granizos de un quintal. Y la gente no se arrepiente. Así es que no esperemos que esta gente que está ahorita se arrepienta, porque la Biblia ya nos está poniendo ahí un matiz, nos está diciendo, esto no cambia. El único que lo va a cambiar con los juicios va a ser Dios, y aún con los juicios que Él esté dando, van a blasfemar contra Dios. Lo que tenemos que nosotros es no andar paniqueados, ni caer en una paranoia que hasta la misma sombra nos asuste, pero sí tener mucho cuidado, definitivamente. Que Dios nos ayude, porque estamos viviendo en una selva donde las fieras están por todos lados. Y acordémonos que nosotros somos las ovejas, pero no estamos solos, porque el pastor anda con nosotros. Y el pastor nos cuida, y el pastor nos defiende, y el pastor nos protege. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. San Juan capítulo 10. Jesucristo dio su vida por toda la humanidad. Lo único que hay que hacer es decirle, Señor, yo te pido perdón por mi pecado, te acepto como mi salvador personal. Si uno lo acepta, él entra y jamás vuelve a salir. A él hay que, no se le puede decir a nadie más. Dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo por medio de quien podamos ser. O sea, no podemos ir ni con la tía de Jesús, ni con la abuelita, ni con la hija, ni con del hermano de Jesús, o sea, con la sobrina. Para Jesús no tuvo hijas, me refiero a Jesucristo, pero definitivamente tenemos que ir a Jesucristo. Dice, yo soy el camino, solo un camino, Cristo. Y la verdad, solo una verdad que tiene respuesta para todo. Y la vida, tiene vida en sí mismo y vida para darnos a nosotros. Y dice la Biblia que es vida en abundancia. Gloria sea a Dios. Entonces la palabra de Dios dice aquí, como les dije, en el 17 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, 7:1, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y esa gran ramera es el sistema de religiones que hay, que cada vez hay más religiones y que creen lo que creen y siguen lo que siguen, pero no siguen a Dios. Las religiones las usan solo como medios económicos y medios de manejar y manipular a la gente. Y la Biblia dice, si el Hijo libertario seréis verdaderamente libres. Nosotros somos libres, tenemos que ser libres de todos esos manipuleos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y al final dice, y me llevó en el espíritu, 17:3, al desierto, vi una mujer sentada sobre
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces aquí ya va describiendo más y más cosas de lo que son los días finales, donde aparece ese terremoto mundial, donde aparecen los juicios de Dios, pero donde aparece la guerra de Armagedón, que claro, Armagedón lo habla, aquí solo vimos una parte pequeña, pero Armagedón lo habla el Antiguo Testamento, lo habla más Apocalipsis también. Otro día tal vez vamos a tener un panorama más directo sobre eso, pero lo que sabemos es que esa campaña militar van a estar involucrados prácticamente todos los países del mundo. Y Jesucristo va a venir a acabar con esa guerra. Que Dios nos ayude a vivir en paz con Él, que es lo más importante, y a no tener guerra entre nosotros, porque es lo que el diablo quiere, que entre nosotros estemos peleando unos con otros. Y definitivamente es el diablo, ¿no? Porque el diablo es lo que quiere, dividirnos. Jesucristo dijo, el enemigo vino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Mi Señor, te damos gracias por la bendición que nos das, Padre, por habernos reunido de todo mal esos últimos días del mes de septiembre, y que entremos a octubre con bendición, y que si tú nos dejas vivir hasta diciembre, sean satisfactorios y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.